¿Es la prohibición de vapeadores en México una medida para proteger la salud pública o una estrategia que beneficia a intereses empresariales y o al crimen organizado? Hay unos datos clave y es que en México más del 7% de los jóvenes entre 15 y 19 años han usado vapeadores al menos una vez en su vida, según datos de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas de Tabaco y Alcohol. Al mismo tiempo, la Secretaría de Salud reporta un aumento del 300% en el contrabando de estos dispositivos en los últimos 5 años. Dentro y hablando de un contexto histórico, nosotros podemos observar que los vapeadores surgen como una medida alternativa para poder dejar el cigarro tradicional, en este caso el tabaco, pero rápidamente se convierten en un fenómeno social, particularmente entre los jóvenes, gracias a su diseño atractivo. En la evolución en el consumo, en el 2021, 12% de los estudiantes de secundaria y preparatoria en México admiten haber probado vapeadores, que es una cifra que representa un aumento del 60% respecto al 2018. Estamos hablando de un incremento del 50%. Las estrategias de mercadotecnia se centran en sabores, por ejemplo, llamativos, chocolates, frutas, dulces, lo que hace que sea un plus para estos jóvenes o para los consumidores de este tipo de dispositivos, atrayendo especialmente en este caso ¿a quién? A adolescentes. Hay un dato alarmante y es que más del 40% de los vapeadores adquiridos por menos provienen de ventas en línea o mercados informales fuera de cualquier regulación, y estamos hablando de que no hay una regulación como tal en las redes sociales. Cuando hay una venta en redes sociales no hay un derecho que pueda exigir una regulación porque el derecho todavía no alcanza a regular como tal. Hay un fenómeno aquí que habrá que analizar desde una perspectiva inclusive también criminológica, porque hay unas consecuencias muy importantes que habrá que definir. En este caso, por ejemplo, tenemos los ejemplos internacionales. Ya ha habido países, por ejemplo, como Francia, como Reino Unido, que establecen una regulación estricta frente a este tipo de fenómenos que permiten reducir el tabaquismo entre un 20%, por ejemplo. Cuando se implementó en Reino Unido, en el 2010 al 2020, se redujo un 20% el consumo de tabaco gracias a los vapeadores, pero se hizo mediante una regulación política, legislativa. En contraste, por ejemplo, con Australia, se implementó una prohibición en el 2018, lo que resultó un aumento del 70% en el contrabando. Hay una condición delictiva que si se prohíbe la situación de ello, surge el mercado negro. Hay una venta ilegal, por ejemplo, de vapeadores, lo cual pues crea o trae como resultados productos adulterados, productos de baja calidad, productos que ponen en riesgo la salud de las personas porque son consumibles a final de cuentas. Estamos hablando de concentraciones peligrosas. En la situación en México, según la COFEPRIS, por ejemplo, nos dice que más del 50% de los vapeadores ilegales decomisados en el 2023 contenían niveles de sustancias prohibidas muy por encima de los límites aceptables en otros países. Dentro o hablando desde una perspectiva de un análisis criminológico, hablamos del impacto en la prohibición que tienen este tipo de dispositivos. En el mercado negro se puede hablar que va a haber un crecimiento si se exige una prohibición y si se aprueba esta prohibición, que nada más falta que la apruebe el Senado. Ya hay una iniciativa como tal. Esto fue desde López Obrador, pasa por Claudia Sheinbaum siguiendo las órdenes y toda la agenda que dejó López Obrador y haciendo que se cumpla. Nada más falta que la apruebe el Senado. Ahora, cárteles de delincuencia organizada en México que son muy fuertes y que controlan no nada más a nivel nacional sino también a nivel internacional en otros países, pues controlan el contrabando de estos vapeadores que vienen directamente desde China. Un negocio que les genera cientos de millones de pesos al año, según la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Eso lo establece. Ahora, esta diversificación económica financia actividades mucho más peligrosas, como el narcotráfico o como la extorsión. Si estamos hablando de delincuencia organizada, pues obviamente este tipo de delitos van a estar presentes sí o sí. Hay un dato clave y es que se estima que el mercado negro de vapeadores en México alcanza un valor de 1.200 millones de pesos tan solo en el 2023, con un crecimiento proyectado del 25% anual, por ejemplo. ¿Cuál es el riesgo de los productos adulterados en este entorno? Entonces, según la COFEPRIS, el 30% de los vapeadores que hay en nuestro país ilegales e incautados en México contenían metanfetamina, fentanilo u otros químicos
tóxicos, aumentando el riesgo para los consumidores. Supuestamente la COFEPRIS. No consta, aparte de otros estudios como tal. En México, si hablamos de una corrupción institucional, ya tiene precedentes de corrupción en aduanas, ¿sí?, con productos como alcohol, como tabaco adulterado, y en el 2022 se decomisan, por ejemplo, 5 millones de vapeadores en la frontera. Las autoridades reconocen que la mayoría pasa sin ser detectada debido a los sobornos. Entonces hablamos de un problema de corrupción muy grande en productos ilegales como tal. Si hay una prohibición de productos, entonces va a haber este tipo de daños colaterales. Hay otro tema muy importante que hay que tratar, y es que el papel de las tabacaleras y los intereses ocultos es otra cosa. Sí, si lo vemos desde una perspectiva crítica, o desde la criminología crítica, mejor dicho, hay una influencia económica. Philip Morris ha invertido más de $8,000 millones en desarrollar cigarrillos electrónicos. Estas empresas se benefician cuando las marcas de vapeadores pequeños son eliminadas del mercado. Entonces estamos hablando de un monopolio. Aquí ya hay un interés particular, y es empresarial y monetario, ¿sí? Esto no lo ve la gente. Esto no se da cuenta la gente, porque la gente nada más le muestran lo que las pantallas le dicen, ¿sí? Que los riesgos para la salud, que esto y que el otro. Es un teatro, ¿sí? Pero si nos ponemos a investigar, si nos ponemos a hablar más allá de ello, estamos hablando de intereses particulares empresariales. Nos surge y nos lleva o nos conlleva a una hipocresía comercial. ¿Por qué? Porque mientras impulsan la prohibición de dispositivos independientes, las tabacaleras promueven sus propios productos argumentando que son alternativas mucho más seguras. Entonces surge como una solución, como una salvación. Este es el producto que te va a salvar, este es el producto que no te hace daño. No es cierto, ¿sí? Estamos hablando ahí de una monopolización por parte de estas mismas empresas, y que la gente no se da cuenta. A lo mejor hubo intereses particulares entre las élites, a lo mejor gubernamentales, que hay en México, y la gente no se da cuenta de ello. En México, por ejemplo, British American Tobacco financia estudios que favorecían a sus productos, deslegitimando el uso de vapeadores sin marca reconocida. Ahí ya tenemos otro ejemplo muy claro. Financian los estudios para que digan, estos estudios dicen que salen buenos, yo te pago a los científicos. ¿Para qué? Para que me digan que los resultados son favorables y que mi producto no tiene ningún tipo de daño que se pueda causar en los seres humanos. Ahí ya tenemos un gran problema, y es que eso no se ve. Entonces, si ya están saliendo este tipo de cosas a la luz, y si ya nos estamos dando cuenta de cuál es la verdad que hay detrás de esto, ¿por qué no abrimos los ojos? Ahora, ¿hay un impacto criminológico en los consumidores? Claro que sí, y tenemos que observarlo. Hay una normalización en el mercado negro, muy importante. A lo mejor en México eso ya no es una noticia muy nueva, porque el mercado negro se da por cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, el Consejo Nacional contra las Adicciones, el 70% de los jóvenes mexicanos que compran vapeadores lo hacen en redes sociales, donde los controles son prácticamente nulos. No hay una disposición que te diga esto sí y esto no. Y la exposición a productos adulterados aún es mayor, es exponencial. Entonces, el contacto con estas redes ilegales incrementa el riesgo de involucrarse en el consumo de otras sustancias ilícitas. ¿Hay estrategias de manipulación? Sí, campañas ilegales en plataformas como Instagram, como TikTok, que promueven vapeadores como productos seguros y de moda. En el 2023 se identificaron más de 15,000 publicaciones de este tipo dirigidas a menores. Entonces estamos hablando que aparte hay un marketing que te ilusiona, pues eso es el marketing prácticamente, que es ilusionarte, venderte algo de lo cual no es, ¿sí? Y después terminas decepcionándote o terminas con un daño todavía en tu persona, promoviendo que pues son productos seguros, que este tipo de vapeadores son productos seguros. Hay pros y hay contras en este tipo de temáticas, y hay que analizarlas cuidadosamente. Hay una propuesta criminológica, y es que debe de haber una regulación. No debe de haber una prohibición. Si nosotros hacemos una prohibición a este tipo de productos, nosotros estamos cediéndole prácticamente el mercado a los cárteles mexicanos. Les estamos dando el mercado prácticamente a los delincuentes, a la delincuencia. Si nosotros prohibimos, ¿sí?, el consumo y la venta de estos dispositivos, diría ahí una frase: lo más prohibido es lo más tentador. Entonces no hay que hacer eso, y estamos cayendo prácticamente en eso. Hay una perspectiva que
que debemos de tomar un poco más neutralizada, investigar más y saber realmente cuál es el daño que nos está ocasionando este tipo de problemáticas. Y sobre todo el gobierno de México, en donde debe de implementar estudios seguros que se realicen mediante profesionales, no nada más en las materias de salud, en materias de seguridad, en materia de criminología, para que vean cuáles son los riesgos que realmente está sucediendo, que se pueden efectuar si nosotros tomamos tal decisión, porque no nos están tomando en cuenta, no lo están haciendo. Yo entiendo que sí, el producto de los vapes puede ser riesgoso, ¿sí? Puede ser riesgoso al igual que el mismo consumo del tabaco. A ver, ¿por qué no prohíbes el tabaco? Hay más muertes por tabaco que por el consumo de los vapes. ¿En dónde está esa regulación? ¿En dónde está esa prohibición, mejor dicho? Porque regulación sí hay. ¿En dónde está la prohibición al consumo de alcohol? Si no tenemos ese tipo de prohibiciones, caemos en una incongruencia con los vapes, con los vapeadores. ¿No será que entonces son intereses particulares empresariales para poder promover y desbancar y monopolizar prácticamente el negocio del tabaco? ¿No será eso? Si lo vemos desde esta perspectiva, yo creo que sí. Si nos ponemos ejemplo y nos vamos a una comparación internacional, Canadá logró regular el 18% del consumo de vapeadores por menores entre el 2019 y en el 2022. Pero hay una regulación. Si nos vamos otra vez a esa comparación internacional, por ejemplo, Brasil y la India lo prohibieron, ¿y qué fue lo que pasó? Un incremento de más del 70% en el mercado negro. ¿Por qué no ponemos estas estadísticas y las exhibimos para que tomen en cuenta que estamos cayendo en un error, en la prohibición como tal? ¿Qué es lo que pasó cuando prohibieron el alcohol en Estados Unidos? El mercado negro floreció así completamente. El aspecto criminal prolifera como el agua entre la tierra. Busca una salida a fuerza y lo va a seguir buscando, porque la delincuencia se adapta. Nosotros tenemos que hacerlo también. El Instituto Nacional de Salud Pública estima que una regulación efectiva podría prevenir más de 500,000 nuevos consumidores jóvenes en la próxima década. Una regulación, no una prohibición. Una regulación. ¿Cuál es la conclusión ante todo esto? Pues bueno, que tenemos desde un enfoque, yo creo que criminológico, la prohibición de vapeadores no es una solución contundente ante este tipo de problemáticas. Parece ser una solución superficial. Yo lo veo así, una solución superficial. Y en la práctica empodera esto al crimen organizado y pone a los consumidores en un alto riesgo. Un llamado a la acción es fundamental a priorizar como tal la salud con estrategias inteligentes y transparentes en lugar de medidas que fomenten la ilegalidad, porque es lo que está sucediendo hoy en día en México. Entonces los invito a reflexionar sobre esto desde una perspectiva humana, desde una perspectiva social, política, criminológica, si lo quieren ver de esta forma. Vean los riesgos, vean las estadísticas, vean los números para ver si es factible que nosotros tomemos este tipo de decisiones. Entonces hay que alzar la voz, hay que fomentar este tipo de información para que pueda llegar a autoridades y efectivamente pues nosotros podamos tener una mejor solución para este tipo de problemáticas que nos dañan contundentemente. Esto fue todo el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, deja tu like, comparte este video y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.